Bueno, buenos días, hermanos. Para los que no han estado viniendo regularmente, nosotros en este trimestre hemos empezado nuestro estudio sobre el capítulo 8 de nuestra confesión de fe, que trata sobre Cristo el mediador. Si usted es nuevo o no tiene una copia, usted puede buscar al hermano Franklin y él le podrá hacer llegar una copia de nuestra confesión para que usted la estudie, la lea, o si está viniendo constantemente pueda tener ese apoyo de lo que estamos estudiando también. Entonces, si no tiene una, busque a Franklin, y obviamente los miembros tienen que tener la suya. No hay más que decir. Entonces, como hemos dicho hasta ahora, el capítulo 8 de nuestra confesión de Cristo el mediador contiene 10 párrafos. El primer párrafo, como ya sabemos, establece la doctrina que todo el resto del párrafo va a desarrollar más ampliamente, con mayor profundidad. Y la doctrina que enseña el párrafo 1, la doctrina que quiere enseñar el capítulo 8 de nuestra confesión, es lo que vimos hace 2 semanas. Que en la eternidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo entraron en un pacto, hicieron un pacto en la eternidad. Un pacto por medio del cual ellos decidieron redimir a un pueblo para su gloria. Es por eso que a ese pacto se le llama en teología el pacto de la redención, o el pactum salutis en latín. En ese pacto, el Padre escogió un pueblo, se lo entregó en las manos a su Hijo para que Él fuera el mediador entre Dios y el hombre. El Hijo voluntariamente se hizo el mediador de ese pacto. ¿Para qué? Para que a su tiempo, como dice el párrafo 1, Cristo redimiera a ese pueblo que el Padre le había entregado en sus manos, como leemos también en Juan capítulo 6. Y en ese mismo pacto, la Santa Trinidad decidió que el Espíritu Santo entonces sería quien vendría y aplicaría esa salvación que Cristo el mediador logró a su tiempo en cada uno de esos individuos de ese pueblo que Dios había escogido en la eternidad. Eso fue lo que este pacto eterno hizo. Esa es la doctrina. Y eso es lo que vimos hace unas semanas de la Biblia. Ahora, para poder entender mejor esa doctrina, nosotros debemos entender 2 cosas. No solo la persona de Cristo, sino también su obra. Y eso es lo que los párrafos 2 al 10 del capítulo 8 van a desarrollar. La doctrina ha sido establecida y ahora se va a desarrollar de los párrafos 2 al 10 esa doctrina para entender mejor quién es Cristo, la persona de Cristo, y qué es su obra, cuál fue su obra. Y por eso dividimos nuestro estudio en 3 partes, ¿ok? Como lo habíamos dicho. Ahora, el día de hoy seguiremos con la segunda parte que habíamos empezado la semana pasada acerca de la persona de Cristo. La semana pasada vimos la divinidad del Señor Jesucristo. Nuestra confesión, como leeremos en un momento, siguiendo el ejemplo bíblico, siguiendo el ejemplo de la iglesia a lo largo de la historia, empieza con ese aspecto de la persona de Cristo, su deidad. Y vimos en la Biblia muchos pasajes que confiesan a Jesús como Dios. Vimos en el Antiguo Testamento cómo se preparaba el pueblo de Dios para esa realidad de que Dios vendría a habitar entre nosotros. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo esa realidad se cumplió en Cristo Jesús. Es por eso que nuestra confesión dice en el párrafo 2, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial a aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Por eso se dice eso de Cristo, porque Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Esa es la descripción que nuestra confesión hace de Cristo. Él es Dios. Y lo hace, ¿por qué? Porque eso es lo que enseña la Biblia. Y por eso introduje esta segunda parte la semana pasada con esa pregunta que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos en Mateo 16.
¿Y vosotros quién decís que soy yo? Porque errar en la divinidad del Señor Jesucristo condena a una persona. Si usted niega que Jesucristo es Dios, usted está condenado al infierno. Pero como veremos hoy, errar también sobre la humanidad del Señor Jesucristo es condenable también. El apóstol Juan fue muy claro en su primera epístola. En el capítulo 4, versículos 2 y 3, escuchen lo que dijo a las iglesias. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Entonces, negar la humanidad del Señor Jesucristo, como estaban haciendo algunos de estos falsos maestros en tiempos del apóstol Juan, era condenable o es condenable. Confesar a Cristo como Dios es tan importante como confesar a Cristo como hombre. Confesar una parte de esa doctrina de la persona de Cristo y no confesar la otra, negar la otra, es como escribió John Owen, describir a otro Cristo. Cristo es Dios hombre, el Dios hombre. Si usted dice que Cristo es solo Dios, no es hombre, usted está confesando a otro Cristo que no es el que hablan las Escrituras. Si usted confiesa que Cristo es solo hombre y no Dios, usted está confesando a otro Cristo. Por lo tanto, está condenado al infierno. Ese es el peligro. John Owen escribió: quiten esto, hablando de la doctrina de la humanidad de Cristo, y toda nuestra religión se va con ella. ¿Ve qué importante era para John Owen la doctrina de la humanidad de Cristo? Adiós al misterio, la gloria, la verdad y el poder del cristianismo. Dejen que un paganismo refinado se pare en su lugar. Si usted niega la doctrina de la humanidad de Cristo, usted está estableciendo un paganismo. Pero esta es la roca sobre la cual la iglesia es edificada, y contra esta roca las puertas del Hades no prevalecerán. Contra Cristo, el Dios hombre. Por eso es tan importante que nosotros nos hagamos esa misma pregunta y la contestemos correctamente. ¿Y nosotros quién decimos que es Cristo? Por eso estamos estudiando. Y leamos entonces el párrafo 2 del capítulo 8 de nuestra confesión para ver qué es lo que nosotros confesamos acerca de la persona de Jesucristo. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Ese párrafo debería dejarnos boquiabiertos. La profundidad de la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos enseña el párrafo 2 acerca de la humanidad del Señor Jesucristo? Bueno, primero, que la segunda persona en la Santa Trinidad, el Hijo, y esto es importante, no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó. Nuestra confesión dice que tomó, y ese término es muy importante para ahora lo que veamos, no solo el día de hoy en Filipenses capítulo 2, sino también cuando veamos las herejías cristológicas. Él tomó, dice,
la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades y debilidades concomitantes. Ahora, ¿qué significa ese término naturaleza? Louis Berkhoff, en su teología sistemática, define ese término naturaleza de la siguiente manera: es la suma de todas las cualidades esenciales de una cosa, aquello que hace a algo ser lo que es. Eso es una naturaleza. Entonces, Cristo tomó sobre sí o para sí todo lo que significa ser un hombre. Y ahorita vamos a ver qué es lo que nos hace a nosotros un hombre. Hombres, ¿ok? Todo lo que nos hace a nosotros hombres lo tomó Cristo, excepto el pecado, como dice nuestra confesión, ¿ok? Todo. Ahora, 2, ¿qué más enseña nuestra confesión? Bueno, eso, que tomó todo menos el pecado. 3, que esto ocurrió siendo Él concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, cuando el Espíritu de Dios vino sobre ella y la sombra del Altísimo la cubrió. ¿Okay? Así fue como fue concebido. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y eso lo vamos a ver en la clase. ¿Qué significa eso? Y 4, nos enseña de la humanidad de Cristo, el párrafo 2, que esto ocurrió conforme a lo que decían las Escrituras. De la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de la simiente de David. Ahora, como verán, entonces el bosquejo es bastante amplio, no vamos a terminarlo el día de hoy. Hoy vamos a apenas ver el primer punto. Entonces, empecemos por ese primer punto. Nuestra confesión dice entonces que el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. Ahora, ¿por qué afirma esto nuestra confesión? Bueno, porque eso es lo que dicen las Escrituras. Hablando de la redención que ha llegado a nosotros los creyentes, Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas 4 lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Si ustedes ven, si han estado poniendo atención, la confesión usa prácticamente muchas frases, prácticamente literalmente de la Biblia. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El Padre envió al Hijo al mundo para que naciera de una mujer y nacido bajo la ley. Estas palabras es claro que estas palabras son sacadas de las Escrituras. Cuando llegó la plenitud del tiempo, dice nuestra confesión. Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ese tiempo del que habla aquí es el mismo tiempo del que habla el párrafo 1. El tiempo en que Cristo vendría para redimir a su pueblo. Para que a su tiempo. Es ese tiempo en el que fue establecido por la Santa Trinidad en la eternidad. En ese pacto de la redención, en el cual Cristo vendría a redimir a su pueblo, en esa misión que le fue encargada por el Padre, para ejercer el oficio de mediador. No fue un tiempo arbitrario. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó la hora, es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo que fue algo arbitrario de parte de Dios. Dios no es arbitrario. Dios no actúa por antojos. Dios no actúa sin conocimiento. Él es Dios. Él es omnisciente, omnipotente, soberano. Todo lo que ocurre en la creación ocurre porque Dios así lo ha determinado. Y ocurre como Dios lo ha determinado que ocurra. Si no fuera así, Dios no sería soberano y Dios no sería Dios. Pero Dios es Dios. Entonces, este tiempo fue determinado por Dios en la eternidad. Todo fue determinado por Dios. Entonces, este tiempo no es arbitrario. No fue que Dios diga, ay, ahora sí enviamos a Cristo. No, eso fue determinado en la eternidad. Cuando Cristo vendría al mundo.
Ni un día más tarde, ni un segundo, ni un minuto. Jesús no vino ni con una hora de retraso o adelantado, no, vino en el preciso momento en que el Dios, la Trinidad, lo decretó en la eternidad. Así fue. Y por eso nuestra confesión dice eso, en la plenitud del tiempo, cuando se cumplió el tiempo de Dios. Ahora, toda la Biblia es muy clara al respecto, como habíamos dicho la semana pasada. Toda la Biblia declara que Dios habitaría con su pueblo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, nosotros leímos Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Eso le dice el profeta Isaías a su pueblo. Un niño nos va a nacer. Hijo nos es dado. ¿Quién nos está dando ese hijo para Isaías? Dios. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte. Este niño que nos sería dado, un niño de carne y huesos, que nos sería dado, que nacería de una mujer, se llamaría Dios fuerte. Si Cristo no fuera Dios, esto sería una blasfemia. Pero Él es Dios, y por eso se puede decir eso de Él. Él es Dios fuerte. En Isaías 53 también, ¿qué leemos? Isaías 9 está hablando de la venida del Mesías y de su reinado. Isaías 53 está hablando del mismo Mesías que habla Isaías 9. Ahora, ¿qué dice Isaías 53, por ejemplo, acerca de este Mesías que nos sería dado, que se llamaría Dios fuerte? ¿Qué nos dice? Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón, hombre, de dolores. Dios es impasible. Él no puede sufrir. ¿Quién puede causarle dolor a Dios? Nadie. Él es Dios. Pero ¿cómo este Mesías, que se llamó Dios fuerte, puede entonces experimentar dolor? ¿Y por qué se le llama varón? Dice el versículo 5, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Solo de un hombre se podría decir estas cosas. Solo de un hombre puede ser molido Él su cuerpo, castigado. Dios es espíritu. Eso es lo que dice nuestra confesión. Capítulo 2, párrafo 1. Él es espíritu purísimo. ¿Cómo podemos moler a un espíritu? No se puede. Podemos moler la carne de un hombre. Pero Dios es espíritu purísimo, eterno, inmutable, impasible, no puede sufrir. No tiene pasiones como nosotros los hombres. Pero ¿por qué se puede decir esto de ese Mesías de Isaías 9? Porque Él se hizo hombre. Porque vino, nos ha sido dado un niño. Fue por eso que el mismo profeta Isaías en Isaías 7:14 puede decir lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará señal. En Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuál hijo? El que va a hablar en el capítulo 9. Ese niño que vendría, que nos sería dado. Y se llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa ese nombre Emmanuel? Bueno, Mateo 1:23 dice que significa Dios con nosotros. Ese niño es Dios con nosotros. Entonces el Antiguo Testamento nos preparaba a nosotros de esa realidad de que Dios, el Dios eterno, vendría y habitaría entre nosotros. Cristo es Emmanuel, Dios con los hombres. Pero el Nuevo Testamento es igual de claro con respecto a la humanidad de Cristo. ¿Recuerdan el prólogo de Juan, capítulo 1? Evangelio según Juan, capítulo 1 dice, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14, ¿qué dice? Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El del versículo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Ese verbo que estaba en el principio, desde antes de la creación del mundo, en la eternidad, que estaba con Dios, cara a cara con Él, en íntima relación con el Padre, y que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue hecho carne. ¿Para qué? Para ser Emmanuel. El apóstol Pablo afirma lo mismo en dos pasajes muy relevantes para nosotros. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces notemos el argumento de Pablo. Él dice que Cristo Jesús, este Mesías, el Cristo, el Señor Jesucristo, estaba en forma de Dios. Y la semana pasada vimos que ese término que usa Pablo ahí lo que significa es que en Cristo, que Cristo tenía todos los atributos que hacen a Dios ser Dios. Eso es lo que significa ser en forma de Dios. Entonces, Pablo está diciendo que Cristo es Dios, que Él estaba en la eternidad, existía como Dios, pero que a pesar de estar en esa forma, Él no estimó ser igual a Dios, sino dice que se despojó a sí mismo. Ahora, ese término que usa Pablo ahí, que se traduce en nuestra versión como despojarse, literalmente significa vaciarse. Y de esto vamos a estar hablando en unas semanas cuando veamos las herejías cristológicas de la kenosis de Cristo. Porque hay algunos que creen que Cristo se despojó de algunos de sus atributos divinos cuando se hizo hombre. Entonces, Él se despojó, por ejemplo, de su omnisciencia. Por eso no sabía cuándo sería la segunda venida, porque Él se despojó de ese atributo divino. Dios no puede despojarse de sus atributos. Si Dios se despoja, pierde algunos atributos, deja de ser Dios. Y la Biblia, Pablo está diciendo que Él es Dios. Entonces, ese término no puede estar diciendo que Cristo se despojó de algunos de sus atributos divinos para tomar la forma de hombre. Entonces, ¿cómo debemos entender esa frase que Pablo usa ahí, se despojó a sí mismo? Bueno, primero entendiendo eso, Dios no puede despojarse de ninguno de esos atributos. Como la Biblia afirma que Cristo, en Juan 1, en Isaías 9, que Cristo es Dios, entonces Él no puede despojarse de alguno de sus atributos divinos, porque dejaría de ser Dios. Entonces estaremos culpando a la Biblia de decir que Cristo es Dios, pero que no es Dios porque se despojó de algunos de sus atributos para hacerse hombre. Estaremos acusando a la Biblia, el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, de ser una mentira. Y eso es imposible, porque Dios no miente y esta es su palabra. Entonces ese despojarse debe entenderse por lo que el apóstol sigue diciendo en Filipenses capítulo 2. Él dice que se despojó a sí mismo. ¿Cómo se despojó Cristo siendo Dios a sí mismo? Bueno, Pablo dice cómo es que eso ocurre. Dice, tomando forma de siervo. Por eso dice que esa palabra que la Biblia usa, tomó la naturaleza, es muy importante. Porque Pablo está diciendo que Cristo, la forma en que Cristo se despojó a sí mismo fue tomando forma de siervo. Y debemos entender esa misma palabra como la forma de Dios. Es decir, que Cristo tomó todo lo que hace al hombre ser un hombre, lo tomó Él, excepto el pecado. Fue lo mismo que, por ejemplo, dijo Pablo en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Robert Raymond, un teólogo reformado, escribió en su Teología Sistemática lo siguiente:
la representación uniforme del Nuevo Testamento y de la cristología de Calcedón, y esto también lo vamos a ver cuando veamos las herejías, los concilios, es que la encarnación fue un acto de adición en lugar de sustracción. Sin cesar de ser lo que es eternamente como Dios, el Hijo de Dios tomó en unión consigo mismo lo que no era. ¿Qué no era Cristo en la eternidad? ¿Ah? Un hombre. Entonces Él tomó algo que Él no era, haciendo nuestra naturaleza humana la suya propia. Y durante los días de su ministerio terrenal, a pesar de haber manifestado todas las características de los hombres generalmente, exceptuando el pecado, también afirmó en numerosas ocasiones ser el Dios eterno. Entonces, ese término kenosis, o despojarse a sí mismo, vaciarse, lo que implica es que no es que Cristo se despojó de uno de sus atributos divinos, no. Lo que significa es que Cristo tomó una suma a lo que Él era. Dios tomó ahora la naturaleza humana. Eso es lo que significa. Eso es lo que Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 2. John Owen, en su libro La Gloria de Cristo, citando este pasaje, dijo: Él tomó nuestra naturaleza sobre Él. Él se convirtió en lo que no era, pero no dejó de ser lo que siempre era. Su naturaleza divina siempre permaneció igual. Pero entonces, ¿qué está diciendo Pablo en Filipenses 2? Que Cristo, siendo Dios, tomó la naturaleza de hombre, se hizo hombre, tomó la forma de siervo, y estando en condición de hombre, nadie puede negar que Pablo está afirmando ahí la humanidad de Cristo. Él estuvo en la condición de un hombre, porque era un hombre, el Dios hombre. Pero noten que otra cosa que afirma el apóstol Pablo de Cristo, que él dice: fue hecho semejante a los hombres. ¿Para qué se hizo semejante a los hombres? ¿Qué dice Pablo al final del versículo 8? O al final de decir, ¿para qué? Para humillarse y morir en la cruz. Fue para eso que la segunda persona de la Trinidad vino a encarnarse, para poder sufrir, porque Dios no puede sufrir. Lo mismo le dijo Pablo a los colosenses. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, Dios le dijo a esta iglesia en Colosas: porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente, en el cuerpo, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que en el cuerpo de Cristo, en ese cuerpo humano que Él poseía verdaderamente, habitaba toda la plenitud de la deidad. O sea, que Él es verdaderamente Dios. Ese hombre que anduvo hace más de 2000 años por Palestina, caminando por ahí, ese hombre, en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Él era Dios también. Pero nuestra confesión añade que Cristo le añadió a su ser esa naturaleza humana, dice, con todas sus propiedades esenciales. ¿A qué se refiere la confesión con esa frase? Richard Mueller es un teólogo reformado. Él tiene un diccionario de términos teológicos que usaron los académicos, los escolásticos en la antigüedad. Y él fue e investigó cómo usaban todos esos teólogos del pasado muchos de los términos con los que hablaban. Entonces él dice en su diccionario que nuestra confesión, los puritanos, cuando hablaban de las propiedades esenciales, se referían a esto: a los atributos íntimos o propiedades de una cosa que le identifican con su individualidad, aquello que es propio de ella. Es decir, como escuchamos de Berkov, Cristo tomó todo lo que caracteriza a un hombre, todo. Él tomó la naturaleza humana sobre sí,
¿Ok? Menos pecado, de nuevo. ¿Cuáles son esas propiedades esenciales de la naturaleza humana que tomó Cristo entonces? Si Él tomó la naturaleza humana, todo lo que significa ser un hombre sobre sí, ¿qué fue lo que Él tomó? Bueno, primero que todo tomó un cuerpo humano. ¿Puede un fantasma decir un fantasma podemos decir nosotros que es un humano? No, porque no tiene cuerpo. ¿Qué caracteriza a los hombres? Un cuerpo, carne y huesos, ¿verdad? Sangre que fluye por nosotros. Bueno, eso es, Cristo tomó un cuerpo. Cristo no era un fantasma, como dijeron muchos herejes en la antigüedad, que parecía tener un cuerpo, pero que no lo era. Las escrituras son muy claras. Por ejemplo, en Lucas 2, versículo 40, Lucas afirma que Jesús cuando era niño, dice, crecía y se fortalecía. ¿Por qué crecía? Porque tenía un cuerpo humano capaz de crecer. ¿Por qué se podía fortalecer? Porque tenía un cuerpo humano, comía y se fortalecía. Entonces, eso es lo que afirma Lucas. En Lucas 24:39, luego de su resurrección, el Señor va a sus discípulos y les dice, ellos están asustados, piensan que están viendo un fantasma frente a ellos. Y Él les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos, toquen. Ustedes anduvieron conmigo por 3 años, me tocaron, me abrazaron, comieron conmigo. No soy un fantasma, tóquenme y verán, pues yo soy el mismo. Antes de ser crucificado, habiendo estado con Pilato, se nos cuenta en Juan 19:5 lo siguiente: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. ¿Cómo lo vieron los gentiles? ¿Como quién? Como un hombre, porque era un hombre, como un hombre verdadero. Estando en la cruz, leemos en Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Lo mismo que le hubiera salido a cualquier hombre, cualquier otro hombre, después de haber estado horas crucificado, con falta de aire. Cualquier otro hombre lo puso en el costado y le sale sangre y agua. Lo mismo que a Jesús. ¿Por qué? Porque Él era un hombre verdadero. Él no era una aparición, no era un fantasma, Él era un hombre verdadero con un cuerpo verdadero. Y luego de su resurrección, ¿qué le dijo a Tomás? Pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Tóqueme. Y no seas incrédulo, sino creyente. El creyente cree en la humanidad del Señor Jesucristo, en la perfecta humanidad del Señor Jesucristo. En Filipenses 3:21, Pablo le dice a la iglesia en Filipos, el cual, hablando de Cristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermanos, cuando Cristo ascendió al cielo, Cristo no dejó su humanidad. Cristo es hoy y siempre y para la eternidad el Dios hombre. Dos naturalezas que se unieron sin confusión, sin composición, eternamente, para siempre. En Apocalipsis 5:6, ¿qué fue lo que vio en esa visión que le dio el Señor Jesucristo al apóstol Juan aquel día del Señor? ¿Qué dice Apocalipsis 5:6? Y miré y vi que en medio del trono, esta es la visión de Juan del cielo. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado.
¿Por qué? Porque ahí en medio del trono estaba Cristo glorificado, pero con las marcas de su pasión. Porque tiene un cuerpo. Porque Él es hoy y siempre el Dios hombre. El autor de los Hebreos afirmó exactamente lo mismo, la humanidad del Señor Jesucristo, que Él tenía un cuerpo. En Hebreos capítulo 2, Él dice, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Si Cristo no hubiera adoptado un cuerpo humano, no hubiera sido semejante a nosotros, entonces no podía haber sido sumo sacerdote para nosotros. Y estaríamos nosotros condenados en nuestros pecados. ¿Entienden la relevancia de la humanidad del Señor Jesucristo? Porque Él dice, se hizo semejante para expiar los pecados de su pueblo. Ahora, ¿qué más caracteriza a los hombres? Una mente o un alma, ¿ok? Una mente o un alma, eso nos caracteriza a nosotros. Todos los hombres tienen alma o una mente, ¿verdad? Es lo mismo. En el lenguaje bíblico es lo mismo, el alma y la mente. El corazón también, ¿ok? Y las Escrituras son claras al afirmar que Jesucristo tomó sobre sí también un alma o una mente humana. Él tenía una mente como la nuestra. Obviamente, no una mente que estaba corrompida por el pecado, porque Él no tenía pecado. Nuestra mente está corrompida por el pecado, no así la de Cristo. Pero, sin embargo, Jesús tenía una mente humana en la cual se desarrolló como cualquier mente de otro hombre. ¿Ok? Donald MacLeod en su libro dice, hablando de Cristo, Él tuvo una mente humana sujeta a las mismas leyes de percepción, memoria, lógica y desarrollo como la nuestra. Ahora, ¿por qué dice esto MacLeod? Bueno, porque Lucas 2:52 afirma, por ejemplo, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Así como Él crecía en estatura, así crecía en sabiduría. ¿Cómo crecía en sabiduría Jesús? Leyendo, escuchando, observando, memorizando, como nosotros. Él iba a la palabra de Dios, la estudiaba a profundidad para crecer en la sabiduría, para crecer en el conocimiento. Observaba a los hombres y crecía también en sabiduría. Pero igual que nosotros lo hacemos, así lo hizo Cristo, porque tenía una mente humana. También en su humanidad, con esa mente humana que Él adoptó, que Él sumó a lo que Él era, Él admitió también ignorancia de algunas cosas, entre ellas su segunda venida. En Marcos 13:32, el Señor le dijo a los discípulos esto: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Con esto no estamos negando la deidad del Señor Jesucristo, admitiendo que Él tenía una mente humana que estaba limitada, ¿verdad?, en cuanto al conocimiento de cosas futuras, por ejemplo. No estamos diciendo que Jesús dejó de ser Dios, no, Él es Dios, Él es el Dios hombre. De hecho, esto lo vamos a hablar con más profundidad la próxima semana, cuando espero ver el ministerio del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. Cuando hablemos también de la doctrina que se llama en latín communicatio idiomatum, la comunicación de las propiedades, eso lo vamos a estar viendo también más adelante.
Eso, y vamos a hablar de este pasaje también, porque ahí se dice el Hijo, ni el Hijo dice. Debemos entender que no está hablando del Hijo como la segunda persona de la Trinidad, sino está hablando del Hijo en su humanidad. En su humanidad, Cristo afirmó ignorar el tiempo de la segunda venida, de su propia segunda venida. Solo el Padre dijo, lo sabía. Lo que estamos diciendo aquí es que Cristo asumió una humanidad verdadera, con una mente humana verdadera. Y la mente humana está limitada, ¿cierto? Sujeta a la ignorancia de cosas que no le eran reveladas a Él por el Padre, por medio del Espíritu Santo. Y por eso Él podía decir ese tipo de cosas. Ignoro cuándo será esto. Pero esto lo dice Jesús como el mediador. Como mediador, es decir, en su oficio, en su humanidad lo está diciendo, no en su deidad. Por ejemplo, Atanasio, el gran defensor de la deidad del Señor Jesucristo, en el siglo IV, peleando contra los arrianos, que decían que Jesucristo era una criatura, Él no era Dios. Él dijo, hablando de esta condición de la mente de Cristo, esta no es la deficiencia del verbo, sino de la naturaleza humana cuya propiedad es ser ignorante. Debido a que Él fue hecho hombre, Él no se avergüenza, debido a la carne que es ignorante, de decir no lo sé, para poder mostrar que conociendo como Dios, Él es ignorante de acuerdo a la carne. Cirilo de Alejandría, en una respuesta a un hombre llamado Tiberio en el siglo V, afirmó exactamente lo mismo. Debemos tocar en el plan divino y afirmar que el Verbo unigénito de Dios tomó con la humanidad todos sus atributos excepto el pecado. La ignorancia de eventos futuros le pertenece propiamente a las limitaciones de la humanidad. Por lo tanto, en tanto que Él es visto como Dios, Él conoce lo que el Padre conoce. Porque si Él es Dios, el Padre es Dios, ambos conocen todas las cosas. En tanto, sin embargo, como el mismo Hijo del Hombre, Él no repudia la apariencia de ignorancia debido a que es un atributo de la humanidad. Él no se avergüenza de asignarse la ignorancia que pertenece a la humanidad, porque suyos son todos los atributos de la humanidad, excepto el pecado. Ya para terminar, Gregorio Nazancieno, uno de los padres de Capadocia, uno de los grandes teólogos de la iglesia, que establecieron esa preciosa doctrina del Espíritu Santo. Si ustedes quieren aprender sobre, lean los padres de Capadocia. Y él dijo, debemos entender la ignorancia en el sentido más reverente, atribuyéndoselo a la humanidad y no a la deidad de Cristo. Y Juan Calvino, hablando en otro contexto, dijo, no sería impropio decir que Cristo, quien sabía todas las cosas, era ignorante con respecto a su percepción como hombre. O sea, como hombre, podemos decir claramente que Él era ignorante de algunas cosas, porque su mente humana estaba limitada como la nuestra, pero sin pecado. Es decir, para cumplir su oficio como mediador, Él debe hacerlo, como dijo MacLeod, dentro de las limitaciones de un cuerpo humano. ¿Y qué incluye la humanidad? Una mente limitada. Pero para eso, solo así podía ser el mediador para nosotros, entre Dios y nosotros. La otra semana entonces seguiremos con el resto de las propiedades esenciales que fueron tomadas por el Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanos.